Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que se conecta con nosotros esta mañana. Hoy es día martes y estamos listos para llegar hasta su hogar con un devocional, una palabra de Dios para usted en esta mañana, un tiempo en el cual queremos llevar hasta su casa, a la comodidad de su hogar, una palabra, una escritura que seguro se quedará en su corazón durante el resto del día. Pastor Nehemías, muy buenos días. Muy buenos días, Pastor Omar. Pues aquí listos y bueno, contentos de poder compartir martes y jueves a un devocional, lo cual le llamamos nosotros un devocional, una reflexión de la palabra de Dios. De hecho, hay un devocional que hace ya algunos años escribí, ¿verdad? Y le puse una vida devocional. De esa Así manera la es. titulé Una vida devocional. Bueno, hemos continuado con esos devocionales, con el fin de llevarle una palabra de parte de Dios y poder juntos aprender de ella, poder juntos reflexionar al respecto, no recibir enseñanza cada uno de nosotros. Así que bueno, estamos listos, así que gracias por recibirnos ahí en casa o en su trabajo, en su auto o tal vez por ahí enfermito. Bueno, oramos también para que Dios le restablezca pronto su salud y pueda estar nuevamente en pie, con fuerzas y listo para cuando todo esto pase. Bueno, ya sabemos lo que va a pasar, los templos se van a abarrotar. Claro que sí, ya todos estamos con ese deseo. Sigamos orando, sigamos clamando a Dios para que esto sea pronto. Yo sé que usted tiene ese deseo en su corazón, pues hágalo en sus oraciones, en su plegaria, para que Dios toque los corazones de nuestras autoridades y que puedan darnos esa autorización para regresar a nuestras casas, a nuestros lugares de adoración y poder juntamente alabar a nuestro Dios. Quiero agradecer a las personas que se conectan con nosotros: Elizabeth Qué bien, Núñez, gracias. nuestra hermana Magda Recio y nuestra hermana María García se conectan ya con nosotros en esta mañanita. Y hay más personas que se conectan en este día, a los cuales pues quiero invitarles a que se den de alta con nosotros en nuestra página de Facebook. Ahí en la parte de la esquina encontrará usted una manita que dice like. Dele like ahí para que usted pueda recibir los devocionales y las transmisiones en vivo de nuestro ministerio. Les recuerdo que tenemos devocionales y servicios online donde usted puede recibir palabra de Dios para sus vidas. Además tenemos mensajes juveniles por parte de CSC Youth, donde ellos están compartiendo una palabra, música, videos para cada uno de nuestros jóvenes. Así que manténgase conectado con nosotros a través de las diversas plataformas digitales. Sí, bueno, la vez anterior, la semana anterior, estuvimos culminando diciendo cosas que hacemos de parte del ministerio, como esas galletitas Claro que sí. que se llevaron al John F. Kennedy, ¿verdad? Al hospital. Y también diferentes, bueno, donaciones. Nuestra hermana Aida preparó esas galletitas como un gesto a todos los trabajadores por ahí, ¿verdad? Para que ya con el cafecito, bueno, pues las disfruten. También el equipo de despensa hacia la comunidad, más de 400 familias atendidas. Así También es. este mes con despensa, el Ministerio de Compasión hacia afuera también, llevar alimentos ahí, sandwichito, un burrito, una botellita de agua a los desamparados, en fin, y muchas más cosas que, bueno, tenemos y ofrecemos como iglesia, es decir, una expresión de lo que somos nosotros como iglesia hacia afuera, y los diferentes ministerios también que hay, bueno, los estaremos pasando también por aquí, por estos tiempos devocionales, para que usted, que no es de casa o de nuestra congregación, conozca personas que están involucradas con nosotros, porque no solamente somos nosotros dos pastores que estamos aquí, estamos rodeados de un gran equipo de grandes hombres y mujeres que dan su tiempo, dan de su vida, de sus recursos, para poder llevar la obra de Dios adelante. Sí, hombres y mujeres que trabajan arduamente y que, a pesar de que los tiempos han sido adversos, ellos se han mantenido en sus actividades
el Ministerio de Compasión, como bien lo dice, diversas hermanas han colaborado, han apoyado para que se lleve este alimento. Tal vez ellas no pueden ir, pero hay alguien más que puede hacerlo y ellas colaboran para que esto suceda. Igual aquellos que han venido en despensa, a pesar del calor, del cansancio, pues al mismo tiempo del temor por la enfermedad y todo, ellos han estado aquí para bendecir a estas familias. Como dice el pastor Nehemías, son más de 400 familias. Sabemos que hay mucha necesidad y este equipo de despensa se han dado a la tarea de ayudar, de apoyar, de esforzarse y llevar ese apoyo a las personas. Sí, fíjate, es interesante, a medida que tú hablabas ahorita, Omar, ponía yo a pensar, ¿verdad? A veces no todos podemos ir, a veces no todos podemos ayudar. Alguien dijo una frase bastante cierta y dijo, si no pueden ir tus pasos, que vayan tus pesos. Vayan tus pesos, así es. Es importante. Si tú no puedes, tú puedes apoyar de otra forma al ministerio para que la obra de Dios continúe bendiciendo a otros, ¿verdad? Muchas veces yo creo que tenemos mucho que aprender también a veces de ciertos ministerios o de la cultura angla. Muchos de ellos no pueden ir, pero dicen, aquí está, envíen a alguien o que otro vaya, pero aquí está mi aportación, aquí está para que la obra de Dios continúe, no solamente localmente, sino más allá de nuestras fronteras. Entonces es importante, así que agradecemos a todos ustedes su apoyo, su colaboración en todo aspecto. Sin lugar a dudas que Dios no se queda con nada. Dios le va a bendecir, Dios le va a multiplicar y Dios no va a permitir que a usted le falte ningún bien. Así es, y usted créalo en su corazón y dispóngase para ayudar también a otros. Es tiempos en los que tenemos que mostrar nuestra generosidad, nuestra compasión hacia los demás y ser empáticos con las demás personas que están viviendo tiempos difíciles. Saludo a nuestra hermana Maggie, que está conectada con nosotros, nuestra hermana Esther, nuestra hermana Elsa. Saludos. Chayito, Carlón, Lucy Garza, muy buenos días, bendiciones. Y hoy tenemos un tema hermoso, precioso para compartir. Nuestro pastor el domingo nos hablaba acerca de los tiempos de la vida. Y me recuerdo durante la prédica dijo, naces, creces, te reproduces y mueres. Entonces algunos ya estamos sintiendo que vamos ya en la última etapa, pero aún en esa última etapa todavía tenemos algo que hacer, algo que se puede rescatar de nuestras vidas para dejar un legado en esa tierra. Y todavía, a pesar de que fuera nuestra última etapa, Dios todavía tiene un propósito para nosotros. Sin lugar a dudas que Dios tiene un propósito. Como dice el apóstol Pablo, que los dones y el llamamiento son irrevocables, pero la vida no es para siempre. No, esa sí tiene límite, tiene fecha de caducidad. Esa sí tiene límite y tiene fecha de caducidad, de verdad. Así que cuidado, usted que me escucha y tiene dones de parte de Dios, tiene llamamientos, usted puede decir, es que el don de Dios es irrevocable, el llamamiento, es cierto, está en la Escritura, pero su vida no será para siempre. Su salud tal vez tampoco. Los años pasarán y llegará el tiempo en el cual su cuerpo no podrá más o tendrás algún impedimento, el cual ya no te permitirá entrar en el propósito de Dios. Por eso es importante el atender al llamado que Dios está haciendo en este tiempo de pandemia, en el cual Dios nos sentó a todo el mundo con el fin de enseñarnos algo. Y especialmente yo creo que Dios nos sentó a la iglesia, Omar, sentó a la iglesia, porque la iglesia nos habíamos desviado, nos descarriamos haciendo cosas que no debiéramos de hacer. Tal vez no es la obra o la iglesia que Dios esperaba en estos tiempos, y Dios nos tuvo que sentar para poder redireccionarnos y poder enseñarnos. Así es de que yo le animo para que usted ahora redescubra, ¿verdad? Sí, hay que redescubrir lo que hay dentro de nosotros y aquello que Dios quiere que nosotros hagamos en su obra. Que arda una vez más ese deseo y esa pasión por hacer la obra de Dios, por llevar a cabo el llamado que Dios te dio, pero que encienda de nuevo ese fuego, como dice la Escritura, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que está. Entonces ahí está, pero no está avivado, entonces hay que echarle, hay que darle una sacudida. Claro. Y pues vino Dios y nos dio un sacudidón, donde estamos aprendiendo. Comentábamos en días pasados, fuera de cámara, por supuesto, esas charlas que tenemos el pastor y yo aquí entre pasillos, de
el año que iniciaba el 2020 hablábamos de que era el año de la visión perfecta de Dios. Ajá. En cuanto a la visión, es una visión perfecta, 20 y 20 en cada ojo para alguien que tiene una visión de Ajá. calidad. Pues viene Dios y nos va a perfeccionar esa visión a la iglesia, Sí. pero es una visión donde la iglesia es la que tiene que enfocarse de nueva cuenta, pastor, porque Ajá. como dice usted, estábamos haciendo de todo menos lo que habíamos sido llamados. Sí. Estábamos enfocándonos en programas, en esto, Sí. y se nos olvidaba el necesitado, se nos olvidaba la palabra, el mensaje de salvación realmente salir. Sí. Me decía una señora hace pocos días, dice, es que veo algunos mensajes, dice, y son de puro ánimo y me alegro, me motivo, dice, pero cuando termina ya se me pasó. Se desinfló. Sí, se desinfló. Dice, es que es pura motivación. Le digo, ese es el Sí. problema. Nos convertimos en una iglesia motivadora Sí. en vez de una iglesia educadora, una iglesia que inspire. Ujú, que enseñe, Entonces, que transforme. Estamos en el proceso del enfoque. Ahorita Sí. la iglesia va a estrenar lentes nuevos. Sí, sí. A enfocarnos. A propósito, pues tú y yo tenemos que ir de vez en cuando, ¿verdad? Con el oftalmólogo para Sí, que nos también. ajuste los lentes, ¿verdad? Que nos ajuste la visión. Pero tienes toda la razón en ese comentario del ajuste de la visión que Dios tiene para su iglesia. Recordemos la escritura, Pablo dice que en los postreros tiempos, los postreros días, muchos se amontonarán con esa comezón de oír, con esa comezón de escuchar, escucharán a muchos maestros, falsos profetas. Estos son los tiempos, Omar. La gente tiene comezón de oír, pero a veces no la comezón de oír la verdad, sino lo que quieren oír, Lo que quieren oír. lo que les gusta oír, lo que les acomoda oír, aquello que no transforma, pero te gusta, te sientes cómodo, no hay demanda en ello. Y estos son los tiempos. La gente se amontona. Hay tanto, digamos, en el cristianismo, por así decirlo, que hay montones, aglomeraciones de personas, pero ¿será cierto aquello que están escuchando? ¿Están siendo realmente enseñados en la doctrina de la palabra de Dios? ¿Están siendo realmente, como dijiste, educados en la palabra de Dios? ¿Están siendo realmente transformados, enseñados, cambiados, retados, desafiados en la palabra de Dios? Estos son los tiempos que habló el apóstol Pablo en los tiempos finales, que le habla a su hijo en la fe, Timoteo. Por lo cual, la razón es porque la iglesia, Omar, en estos tiempos, y el Señor nos tuvo que sentar, es que la iglesia en nuestros tiempos es una iglesia afanada. La iglesia Muy cayó ocupados. en el afán, estamos ocupados. No hay tiempo para Dios. No había tiempo para Dios. Todo lo demás era más importante y todo lo demás eran prioridades excepto Dios. Dios para cuando yo tenga tiempo, para cuando yo pueda participar, para cuando yo pueda congregarme. Entre tanto, otras cosas tenían más poder, más influencia sobre nosotros. Entonces, nuestra vida se convirtió en una vida ocupada, pero no en las cosas de Dios, no en su reino y su justicia, como dijo Jesús. Y caímos en el afán. Y eso me recuerda a Marta y María. Recuerda que Jesús le dice a Marta, 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 afanada y turbada. La iglesia cayó en ese estado, generalmente, en un término, digamos, general, la iglesia afanada por otras cosas del mundo, del sistema, de la vida, el vivir mejor, el tener esto, el tener aquello, el tener lo otro, competencia entre unos y otros, entre ministerios y otros, entre familias, entre amigos, entre hermanos. Todo se tornó afán. Y el afán, como dijo Jesús cuando habló él acerca de la semilla del sembrador, el afán, dice, ahogó la palabra. El afán y la ansiedad y la palabra se ahogó. Entonces, por eso precisamente traigo esta palabra yo para despertar los tiempos de la vida, porque en cada uno de ustedes que me escuchan hay mucha palabra y hay mucha semilla, pero que tal vez estuvo ahogada, sofocada, Omar. Esa palabra se murió. ¿Por qué? Estuvo ofuscada, porque todo lo demás estuvo encima de ella. Y esa palabra jamás respiró, jamás le dio el sol, jamás le dio el aire. No hubo esa alimentación del aire, del sol y de la tierra para que pudiera germinar la semilla. El afán la mató. Entonces somos una iglesia que cayó en un ámbito ocupacional de muchas cosas, pero sobre todo afanada por las cosas de la vida misma, menos en las cosas de Dios, y Dios nos tuvo que sentar a todos.
y nos sentamos y esperamos que aprendamos la lección correctamente. Sí. No era el propósito de decir esto, pero se tenía que decir y se dijo. Claro. Es una charla en la que surge este tema y es la verdad, es algo real que se estaba viviendo en la iglesia. Y yo creo que este tiempo nos transforma, nos tiene que hacer nuevas personas, pero también nuevos creyentes, nuevos cristianos. Este va a ser también como un renacer espiritual para muchos, donde nuestra fe se ha venido fortaleciendo en medio de las circunstancias. Predicábamos de fe, del Dios de milagros, del Dios de confiar, y fuimos los primeros que nos dio miedo cuando empezó todo. Entonces, ¿dónde está el Dios que predicabas? Sí. Entonces, esto viene y nos ha trastocado en todas las áreas de nuestra vida, pero con el propósito de Dios de hacernos nuevos, de hacernos diferentes, y que aprendamos que Dios tiene un plan en medio de todo esto, y ese plan es llevar a la iglesia a un mejor momento, a un mejor camino. Lo que viene será mucho mejor. Será mucho mejor, y estamos aquí para poder reflexionar acerca de la palabra de Dios, para reflexionar todos, para digamos, llevar una palabra más allá de exhortación de ánimo, que usted reflexione y se dé cuenta en sí mismo. Cada uno de nosotros debemos y tenemos que reflexionar acerca de los tiempos que estamos pasando y para qué los estamos pasando, por qué Dios los provocó, porque estaban dentro del tiempo cronos de Dios, por decirlo así, o dentro del tiempo kairos de Dios, cuando es el momento para hacer algo. Entonces, esos son los tiempos de la vida, son las etapas mismas de la vida. Entonces, leemos allá en Génesis capítulo 1 que Dios creó el sol, Omar, creó la luna, creó las estrellas, para medir el tiempo. Entonces Dios empezó todo desde el inicio para meternos después a nosotros en esa medida de tiempo, día y noche, y crear las estaciones del año. Y entonces desde ahí Dios inició el tiempo en nosotros, tiempo cronos. El cronos es la medida de tiempo, vaya, sean nuestros años 70, como dice el libro de los Salmos, o sean 80. Bueno, digamos, es el cronos de Dios, que es medido en milenios, en siglos, en, en décadas, en años, en meses, semanas, horas, o días, o segundos. Entonces, ese es el tiempo cronos en el cual todos vivimos. Es el tiempo que Dios nos dio a vivir. Es el tiempo en el cual también pasamos muchas cosas en la vida, Omar. Ese tiempo incluye tanto la edad o etapa en la cual no conocíamos de Cristo, y también la etapa en la cual conocemos de Cristo. O sea, estamos en el cronos de Dios. Son palabras griegas que simplemente lo que significan es eso, son medidas de tiempo y cómo Dios trabaja en tiempos. Entonces es interesante, entonces a todos se nos ha dado un tiempo. El Salmo 31 dice: tú conoces mis tiempos, en tus manos están mis tiempos. Qué interesante, Dios trabaja en tiempos. Pero cuando viene el tiempo hay que nosotros también saber reconocerlo, poderlo discernir y qué es lo que Dios quiere al respecto. Y ahí es cuando nosotros entramos en la otra etapa, en el otro tiempo llamado Kairos, el tiempo perfecto, el tiempo propicio, el tiempo adecuado para hacer algo, o en el cual Dios inicia algo. Por ejemplo, en el libro de Gálatas capítulo 4 nos dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo que Dios tiene en su agenda en el cielo. Entonces, Jesús no pudo nacer ni antes ni después. Tuvo que esperar a que estuviera el Imperio Romano con todas sus leyes, con todas sus regulaciones y la forma en la cual ellos daban muerte a aquellas personas fugitivas, aquellas personas malhechores, aquellas personas, qué sé yo, ¿verdad? Entonces tuvieron que esperar a que pasara ese tiempo y estuviera en ese periodo de la historia humana para que Dios enviara a su Hijo, para que fuera crucificado en una cruz, fuera colgado en un madero, como ya estaba escrito. Si hubiera sido bajo otro imperio, el imperio persa o babilónico, no hubiera sido eso, no se hubiera cumplido lo que estaba en la escritura. Tuvo que haber sido durante el periodo romano quienes crucificaban
a los malhechores, aquello despreciado de la sociedad. Entonces, ese es el cumplimiento del tiempo, cuando Dios quiere hacer algo. Entonces, cuando Dios quiere hacer algo, también anteriormente nombramos, no sé si recuerdas, que como Moisés tiene un encuentro con Dios simplemente en un día de trabajo, no estaba orando ni estaba ayunando, por lo menos el texto no nos lo dice. No nos menciona eso. Estaba en un día regular de trabajo y Dios no usó ningún email, ningún texto para poder encontrarse con él. Simplemente Dios le aparece en un día regular de la vida, pero está dentro del tiempo del cumplimiento de Dios para la vida de Moisés. Mientras Moisés está en el Cronos, su niñez, su estadía en Egipto, su crecimiento en Egipto, y mencioné yo, claro, no lo dice el texto, pero ahí sí vamos a las suposiciones, porque uno tiene que suponer que crecer en Egipto como un príncipe tuvo que haber sido un hombre rico, un hombre millonario, Sí. tener una vida de lujos, los mejores vestidos, las mejores diversiones, distracciones, los mejores viajes, las mejores vacaciones, porque a veces no pensamos esas cosas, ¿verdad? No, se queda uno nada más con que estaba en Egipto, Egipto y el príncipe está ahí, pero no va uno a todo lo que tenía, todo lo que Ajá. vivía, su vida diaria, Claro. sus actividades. Entonces ya cuando se mete uno ahí, descubre todo lo que lo envolvía. Claro, sí, entonces nos damos cuenta que Moisés era una persona súper preparada por su estadía en Muy Egipto. educada. Muy educado, y Lucas lo descubre, porque Lucas es el que menciona en el capítulo 7 de los Hechos, que este era un hombre poderoso, era un hombre educado en toda la sabiduría de los egipcios, era un hombre poderoso en palabras y en hechos. O sea, el Moisésito que conocemos y que nos han pintado en la mar, ahí enfrente a la zarza ardiendo, no es lo que realmente fue, o suponemos nosotros que fue, pero no se nos dejó escrito. Simplemente después de que huye de Egipto, hoy lo encontramos pastoreando y tiene un encuentro con Dios en la zarza. Y ahí inicia algo que le llamamos el kairos de Dios, Omar. Es cuando Dios tiene un encuentro con nosotros, cuando el cumplimiento del tiempo de Dios llega para cada uno de nosotros en una asignación. Y entonces, yo fui a mi interpretación, por no decirle revelación, o le puedo llamar revelación del Espíritu, que el quitar las sandalias de los pies no era solamente para que Moisés no corriera, no se fuera de Dios en el desierto, porque escapara ahí. no se escapara, sino que representa una asignación, más allá de quitarse las sandalias de los pies o el calzado de los pies, porque está en un lugar santo, porque donde Dios está es un lugar santo, es un santuario, y ahí se tenía que quitar las sandalias o el calzado de los pies bajo la cultura hebrea. Pero más allá, llegué al pensamiento de que significa asignación. Le quita el calzado de los pies, es lo primero que tienes que hacer, porque tengo una asignación para ti. Mi pueblo, he escuchado el gemir, el clamor de mi pueblo, y yo te voy a enviar allá. Si recuerdas también a Josué, cuando Josué está a punto de cruzar el Jordán e ir en conquista de Jericó, se le presenta el príncipe de los ejércitos de Jehová, y Josué le dice: ¿eres de los nuestros o estás en contra? La respuesta de aquel ángel simplemente es: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el cual tú estás es tierra santa. Y de ahí ya cambia de capítulo, se va al capítulo 5. Ahí se acaba, Nada más con esas palabras. Sí, no nos dice qué pasó. No nos dicen nada. Esa era una de las dudas que muchos años había yo tenido. Sí, es interesante. ¿Por qué no nos contó qué conversaron, qué hablaron, qué sucedió? Que de repente, pum, ya estamos en el otro capítulo. Sí. Y ahora que lo menciona, no había más que decir. Si regresamos a la escritura, es porque había una asignación, como dice usted. Es una asignación, simplemente. Sí. Más allá de lo que nosotros podemos pensar o suponer, porque es obvio que tuvo que haber una conversación entre ellos. Sí. ¿Verdad? Qué sé yo, no temas, yo voy delante de ti, en cuanto pases el Jordán, qué sé yo, muchas instrucciones, cosas de parte de Dios que le pudo haber comunicado. Pero no, dice la escritura que Josué simplemente se inclinó a tierra y adoró, y dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y la respuesta del príncipe es de que nada más quita el calzado.
O sea, ese es el mensaje de Dios para Josué, de Jehová Dios para Moisés, para Josué en ese momento. ¿O habría algo más? Es interesante ponerse a pensar en estos detalles, en sus significados. Porque si solamente fue, supongamos que solamente fue eso lo que está escrito y no nos salgamos del texto. Entonces ni vayamos para allá ni para acá. Nada más apliquemos el texto en las palabras, porque es el último versículo del capítulo 4 y de ahí no dice más. Si usted empieza a leer el versículo 5, ni toca el tema de lo que pasó. Entonces es interesante. Entonces quedémonos nada más en el versículo. Quítate las sandalias de tus pies, quítate el calzado porque el lugar en el cual estás es santo. Las mismas palabras que Jehová Dios le dijo a Moisés en su llamado, se las está diciendo a Josué. Entonces yo lo que yo llego a la conclusión aquí como revelación del Espíritu Santo es asignación. Así como se fue asignado Moisés, estás a punto de comenzar una nueva etapa en tu vida, vas a cruzar el Jordán y de ahí va a empezar la nueva lucha para poder introducir al pueblo de Israel a la promesa, a la tierra prometida. Entonces Dios lo estaba preparando también y haciendo el mismo simbolismo, asignación. Entonces es interesante. Y cómo Jesús después prepara a sus discípulos lavándole los pies, quitando el calzado y lavando los pies. Asignación. Y lo que ahora no entiendes lo vas a entender después. Es que hay cosas que nosotros queremos entender primero para poder hacerlas. Y Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. Porque si nos quedamos nada más con el texto, tal vez José hubiera dicho también, bueno, ¿y esto para qué me va a servir con los demás ejércitos? ¿Cómo va a caer la muralla? ¿Cómo voy a pasar el río? Hay muchas cosas. ¿Y sin sandalias? Y sin sandalias, ¿no? Pero es interesante los simbolismos, los detalles, incluso las señales que Dios nos da. A veces queremos hacer cosas, pero queremos que Dios primero nos muestre, primero nos diga cómo, qué va a pasar, o esto, aquello, lo otro, pero realmente no. A una ocasión alguien dijo, aunque no esté de acuerdo con lo que Dios esté haciendo, aún así, yo confío en Dios. Y muchas veces la vida es así. En el kairos de Dios, cuando tú sientes un llamado de Dios, Dios depositó algo en tu corazón y Dios te ha puesto algo, pero hay muchas cosas que te han detenido. Y ni vayamos a esas cosas que te han detenido. Hemos venido mencionando a través de la familia cristiana del profeta, deudas por la cual la gente está, como mencioné, está afanada. Es una iglesia afanada. Y la iglesia afanada no puede desarrollar el potencial, no puede desarrollar los dones, ni el llamado que hay en ellos. Por eso la Biblia nos llama mucho la atención y nos dice que no entremos en deudas, para que el dinero no sea nuestro Señor. No podemos servir a dos señores, está claro. Entonces, esto está lleno de detalles, Omar. Está lleno de simbolismos, está lleno de llamadas de atención de parte de Dios. Y después llegamos a donde Jesús está, en Juan capítulo 13, donde le lava los pies a los discípulos para prepararlos. Para darles una asignación a lo que vendrá, a lo que ellos no entienden en el momento. Pedro no lo entiende y él dice, yo no me voy a dejar lavar los pies por ti. Yo soy el que te debería lavar los pies a ti, Jesús. Qué linda la intención de Pedro, sí, en humildad y reconocimiento a su maestro. Pero no era así. Lo mismo dijo Juan, yo debería ser bautizado por ti. Pero Juan no entendía, dijo, no, Jesús, se tiene que cumplir la escritura. Toda justicia tiene que cumplir. Tú fuiste enviado para esto, aquí estoy yo, bautízame. Entonces, es interesante todo esto. Y muchas personas de las que nos están viendo tal vez pueden decir, a mí Dios ya también me habló. Ajá. Tal vez ya también me pidió que me quitara el calzado, no me lo quité. No quité cosas de mi vida para cumplir la asignación que Dios me ha puesto. Entonces, si tú también has recibido esa asignación de parte de Dios, ¿por qué no nos comentas? Nos dices, sí, yo he sentido llamado de parte de Dios, yo he sentido, he escuchado la voz de Dios en lo que tengo que hacer, pero me he detenido, te ha dado temor, te has negado, o tal vez, como mencionaba el pastor, hemos estado tan ocupados que no hemos escuchado, o hemos escondido el don de parte de Dios en un rincón. Pero es el tiempo en que saques eso, quítate las sandalias en esta hora, en simbología, simbolismo espiritual, quítatelas y dile, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que esta palabra que está llegando a tu vida en esta mañana
sea la palabra correcta en la que tú puedas decir en qué tiempo estoy viviendo. Este es mi tiempo que Dios me ha llamado, este es mi tiempo que Dios me ha escogido, porque todos estamos viviendo el tiempo correcto en el tiempo de Dios. Sí. Tú puedes decir, es que yo no nací para este día. No, tú naciste para este tiempo. Entonces es poner activos nuestros dones, activas nuestras habilidades en el servicio y en el reino de Dios. Si usted tiene algo, coméntenoslo, háganos saber, hagamos esto interactivo donde usted nos cuente qué es lo que Dios ha hablado a su vida, a su corazón, y si lo ha desarrollado, y si no, pues queremos orar contigo para que saques ese potencial que hay dentro de ti. Así como los discípulos decían, no, yo no, Señor, sí. ¿Cómo crees? No, a ti Dios te quiere usar, solo es que te dejes usar. Si Pedro no se hubiera dejado lavar los pies, no hubiera sido el tremendo Pedro que conocemos ahora. No lo hubiera sido. ¿Qué tal que se hubiera parado? No, tú no me los lavas, entonces, pues, ¿sabes qué? Sí. Pues tú no juegas. Sí. Sales del equipo, al partido, no entras al partido, a la banca. Los demás sí se quedan y reciben la asignación, reciben la unción y salen y se convierten en los hombres poderosos que conocemos en la Escritura. Pero él a fin de cuentas se entendió y se dejó. Sí, y Jesús le dijo, lo que yo hago ahora no lo entiendes. Tú no lo entiendes ahorita, no lo vas a entender, lo entenderás después, fueron las palabras de Jesús. Y así somos nosotros, muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo a nosotros o lo que nos está pidiendo. Lo importante es hacerlo. Aquí hay muchas cosas que yo puedo extraer, Omar. Hay muchas cosas. Por ejemplo, Jehová Dios llama a Moisés como autoridad y él lo va a respaldar en todo su ministerio. Esa es una. La otra, lo mismo, el mensaje para Josué y Dios lo respaldó. Lo mismo el mensaje para los profetas y Dios los respaldó. Jesús hace el acto para darle asignación a sus discípulos, después los empoderó y sale. Esto es importante, el dejarse lavar los pies, el dejarse asignar algo. Y quien lo hace, quien lava y quien asigna es la autoridad espiritual. Jesús lo está haciendo allí con sus discípulos. Y Él les dijo, lo que yo hago también lo van a hacer ustedes. Háganlo los unos a los otros. Pero más allá del acto físico de lavar los pies unos a los otros, es el acto de poder asignar, de reconocer que a pesar de las falencias que hay entre los seres humanos, como lo somos todos nosotros, debilidades, fortalezas, etcétera, cualidades, capacidades o incapacidades, Dios tiene algo que hacer a través de nosotros y Él lo puede hacer. Y a pesar de eso, nosotros debemos de aceptar la asignación que Dios tiene para darnos. Debes de aceptar una asignación que Dios te dio. Ahora, es importante pensar también en el aspecto de Moisés, porque Dios le platica todo el plan cuando lo está asignando. Y después de que le comentó todo el plan, Moisés se rehúsa a hacerlo. Porque Moisés no quería dejar su vida ocupada también. Tenía mucha ocupación que hacer, era un padre de familia, era esposo. Tenía un suegro que ayudar en todas sus cosas, en sus propiedades, en la vida diaria. Entonces no le era fácil para Moisés, aunque en su corazón él quiso ayudar a sus propios hermanos hebreos. Cuando realmente se le llegó la ocasión, se rehusó. Y aunque se rehusó, Dios lo tuvo que arrinconar contra la pared y enviarlo, ¿sí? Y decirle, yo he puesto en ti el poder. Yo voy a hacer, ¿qué tienes ahí en tu mano? Una vara, mete tu mano en tu seno. Y ya sabemos lo que sucedió. Sí, Dios tuvo que mostrarle, Omar, más allá de las palabras, más allá de convencerlo, Dios tuvo que enseñarle algo palpable, porque hablábamos de Tomás, ¿verdad? Sí. Personas que tienen que ver, que tienen que palpar, son muy tangibles. Entonces Moisés también tuvo que ver para poder reaccionar y digamos ahí a regañadientes tuvo que ser comisionado de parte de Dios y al final, bueno, mostrar la capacidad porque ninguno como Moisés, dice la Escritura. ¿Sí? Entonces realmente aquel hombre tenía mucha capacidad, pero frente a una asignación que Dios le estaba dando se sentía incompetente. Se sentía que no podía, que era demasiado para él. Aún y cuando tenía las habilidades y la preparación necesaria y suficiente para esa encomienda. Nuestra hermana Elsa nos dice,
eso nos muestra que Dios nos apoya cuando obedecemos. Así es, cuando obedecemos a pesar de que no sabemos el todo de lo que Dios quiere hacer. Hay que hacer aún, nos dice hermana Elsa, hay que hacer aún sin estar del todo seguros, porque Él nos equipa y nos respalda. Efectivamente, así es, Dios te va a respaldar. Dios preparó a Moisés. Cuando llegó el tiempo de Moisés, Dios lo apartó también, primero que nada, lo preparó, lo equipó completamente, y ahora sí, ya está listo, vámonos de regreso a Egipto, pero ahora vas como el libertador de Egipto, vas a llevar la libertad. A Josué lo preparó porque estuvo cerca de Moisés aprendiendo, luego le dijo, ahora sí, viene tu turno, sepárate, quita tus sandalias, pero ahora vas a regresar ya no como simplemente Josué, ahora eres Josué el conquistador, el que va a llevar a mi pueblo a la tierra prometida. Entonces Dios quiere levantar a una Elsa, a un Mario, a una Esther, a una Alma, a una Luisa Villaseñor, a un Alfredo, a una Lupita, a una Erika, a una Ana, y quiere levantarla y ponerles en un lugar específico, porque este es tu tiempo que Dios tiene para ti. Sí, y estamos hablando dentro del Cronos, sean los años que Dios nos ha dado a vivir en esta vida, no sabemos cuánto, tal vez sean 60, hay muchos que están yéndose de esta vida a los 50, a los 40, a los 30, se acortaron a los 15, los días. Sí, sean 60, sean 70, sean 80, sean 90, los años que tengamos, no todos esos años vamos a ser útiles. Porque vamos a entrar en una edad en la cual ya no podremos realizar el ministerio o la obra de Dios. Entonces es interesante. La semana anterior pregunté cuántos años cree usted, o creo que fue el domingo, cuántos años cree usted que Dios le tiene enfrente todavía, con bien y con salud, o con vida. Entonces es cierto, como apunté al inicio, los dones y el llamamiento son irrevocables, es cierto, ahí están. Hagas lo que tú hagas, ahí están. Te vas de la iglesia, te vas del templo, te vas de Cristo y vuelves, y ahí están. Dios no te los va a cambiar. Ya volvió, ahora le voy a poner otros. No, ahí están. El asunto aquí es que la vida no te alcanza para cuando tú quieras tomarlos, o para cuando tú reacciones, o para cuando tú quieras hacer un compromiso, o meterte, digamos, de lleno y tomar decisiones, decir, voy a servir al Señor en esta ocasión. De aquí en adelante voy a meterme con todo a realizar la tarea que Él tiene para mí. Es cuestión de decisión. De otra manera, el afán nos va a ganar nuevamente, aunque pasemos la pandemia. No podemos pasar la pandemia y seguir de vuelta, o todavía afanados, vivir en un mundo afanados nuevamente, porque algo más bueno vendrá, o también algo más malo vendrá de parte de Dios, porque Dios tiene los tiempos, la intervención divina en el tiempo humano, el kairos de Dios. Hay momentos en los cuales Dios interviene y viene a hacer cosas en el tiempo humano. Y para eso hay tiempos en los cuales Dios te ha dado visiones, Dios te ha dado sueños, Dios te ha dado dones, te ha dado capacidades para poder servir en su obra y para que te desarrolles tú mismo en su obra. El asunto aquí es de que los años se pueden pasar, y con ellos la vida, en la cual nos estamos excusando, estamos argumentando con Dios, o estamos tan ocupados que simplemente no podemos realizar la obra que Dios puso en nosotros. No podemos ser de ayuda a su reino, a su obra, a su iglesia. No podemos contribuir con nuestros dones, con nuestro servicio, con nuestro llamamiento a la obra de Dios. No podemos, porque hay algo que nos está limitando y deteniendo, aunque estamos y hemos recibido algo en el kairos de Dios, en el tiempo y momento oportuno de Dios para hacer algo nosotros. Por eso decimos, Dios no llega tarde, Dios siempre llega a tiempo. Y es cierto, estamos hablando del kairos de Dios. Dios interviene en el tiempo humano, en el cronos, para hacer algo. Así que póngase a pensar en eso. ¿Qué Dios le ha dado? ¿Qué Dios le ha hablado? ¿Qué Dios le ha pedido hacer? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Tal vez a muchos les han pasado ya muchos años, 10 años, 15, 20 años, 30, y tal vez se irá pasando sin hacer la voluntad de Dios. Y tal vez otros que tomen la palabra de Dios y digan, yo voy a hacer la voluntad de Dios en mi vida.
y ellos van a descubrir el potencial y van a desarrollar aquello que Dios les dio a hacer en su obra. Y en su tiempo. Y en su tiempo. En su tiempo. Este es tu tiempo. Sí. Si Dios nos ha separado, nos ha apartado, es porque quiere hacer algo en nuestro tiempo y de hecho está haciendo. Estamos hablando de que somos una generación que nos está tocando vivir un tiempo distinto. Hay quienes hacen la broma y al mismo tiempo da risa y preocupa porque dicen a la vez. El mundo se volvió a dividir, el tiempo se volvió a dividir. Antes era antes de Cristo, después de Cristo, y ahora antes de la pandemia y después de la pandemia. Porque la vida no va a ser la misma. Estamos viviendo un nuevo tiempo. Entonces, Dios quiere hacer algo en este tiempo, pero para hacerlo necesita de ti, necesita de mí, que nos activemos a vivir en este tiempo en el que Dios nos ha colocado. Una manera distinta, una manera diferente. Nunca nos hubiéramos imaginado, los que crecimos en la iglesia. Yo me acuerdo cuando íbamos por las casas tocando y dejando el folletito que nos correteaba el perro, que nos echaban agua, nos daban con la puerta en las narices, nos pegaban un cartelito que decía que no éramos bienvenidos. Y nunca nos imaginamos que a través de un teléfono celular, a través de una pantalla, podríamos llevar la palabra de Dios. Ahora la cosa es que la gente se mantenga y escuche y reciba el mensaje. Ya no tengo yo que andar como en aquellos tiempos caminando y sufriendo todas esas cosas. Ahora puedo hacerlo desde este santuario. Sí, pero es nuestro tiempo que nos ha tocado vivir. Hay que adaptarnos al tiempo y hacerlo útil de la mejor manera. Sí, es una palabra muy clave, hacerlo útil de la mejor manera. Porque si pasamos la pandemia, que es una señal de Dios para la iglesia, y si pasamos la pandemia sin leer, sin volver a orar, sin volver a ayunar, sin volver a comprometernos, sin buscar el rostro de Dios, si la pandemia nos pasa en angustia, en estrés, en depresión, en soledad, en muchas otras cosas, y no hacemos o practicamos disciplinas espirituales, entonces vamos a salir igual de la pandemia o peor de la pandemia. Vamos a salir igual de vacíos como antes o saldremos peor de vacíos como antes. Todo depende de cómo la tome usted, ¿sí? Si lo toma usted como una señal de Dios de últimos tiempos, tiene razón, son señales de los últimos tiempos. Así es. Son tiempos kairos marcados en el calendario de Dios para esta tierra. Y con eso Dios está alertando a la iglesia. La iglesia ha estado sentada, Omar. La iglesia se ha preocupado por muchas cosas porque cayó en el afán. Entonces la iglesia ha estado sentada, ha estado adormecida. Entre comillas, claro, se dice en ciertas formas avivadas porque hay tanto show, hay tantas luces, hay tanto artista, hay tantas cosas dentro del cristianismo, pero realmente es una iglesia dormida, es una iglesia afanada y ocupada en otras cosas. Entonces es tiempo de que nosotros reconozcamos que estas son señales de parte de Dios para la iglesia, y las señales nos están diciendo algo. Cristo viene y quiere que la iglesia se despierte, que la iglesia simplemente se sacuda aquello que adquirió del mundo y vuelva a enderezar sus pasos, que la iglesia sea luz y sea sal en la tierra, que la iglesia, como dices, ya no tiene que salir con un tratadito, sino que utilice los medios electrónicos, que use las redes sociales, que uses tu teléfono como un medio para evangelismo, para llevar a otros una palabra de parte de Dios. Hoy no necesitas ir a tocar una puerta, simplemente con un mensaje, con compartir este tipo de devocionales, enseñanzas, prédicas, en fin, tú estás llegando a otras vidas. Entonces es interesante que esta pandemia, ¿para qué nos va a servir esta pandemia? Es más, ¿para qué le va a servir a usted esta pandemia? ¿El mes de encierro o 2 meses de encierro o 3 meses de puertas cerradas de un templo o lo que nos toque vivir? Es interesante la pregunta, ¿de qué nos va a servir? ¿Para bien o para mal? ¿Para avance del reino de Dios o para retroceso? ¿Para avance en tu vida espiritual o retroceso y estancamiento? ¿Para qué te va a servir? Decía usted de qué te va a servir este tiempo, y precisamente el día de mañana se cumplen 2 meses de que de manera oficial se dio el cierre de todos los lugares. Entonces 2 meses que no se te vayan a la basura, que te sirvan de algo, y que estos 2 meses que has estado en tu intimidad, en tu casa, en tu búsqueda personal con Dios,
se reflejen al tiempo de que puedes volver a salir y puedes volver a compartir y a predicar y a pregonar del amor de Cristo, pregonar la salvación, las buenas nuevas de salvación. Sí, pues bueno, vamos a ir finalizando y cerrando esta reflexión, y yo creo que todos tenemos muchos que pensar. El tiempo cronos, los tiempos de la vida, las estaciones de la vida, los años, las estrellas, el sol, la luna fueron puestas por Dios para marcar los días y las estaciones del año. Estamos metidos en tiempo. Dios nos metió en un paréntesis llamado tiempo, y Dios es eterno. Dios habita en la eternidad, y el tiempo cronos es ese tiempo, esos años que vivimos en la tierra. El tiempo kairos, que le llama la Escritura, son los tiempos en los cuales Dios interviene, son tiempos señalados en los cuales Dios hace algo a nosotros o en nosotros, o Dios nos tiene una asignación para nosotros. Hablé de otro tiempo, el pleroma. El pleroma es el cumplimiento del tiempo, es decir, cuando algo ya se acaba, cuando algo termina. Pero reconoce el kairos de Dios. El evangelio es sencillo, no te lo compliques. Lo complica la vida misma que a veces tenemos, las situaciones en las cuales estamos metidos, la vida en diferentes formas, sistemas y áreas en las cuales nos hemos involucrado. Eso es lo que nos estorba. Y entonces vinimos a discutir más el evangelio, y el evangelio no es de discutir, es de comprenderlo para poder realizar la obra que Dios tiene para ti, exclusivamente para ti y no para nadie más, y para mí en lo personal. Así que ese es el kairos de Dios. Cuando vino el tiempo del cumplimiento, Dios envió a su Hijo, tiempo kairos, en que Dios interviene en el tiempo cronos de nuestra humanidad. Así que bueno, te bendecimos, que esta palabra sea de bendición y de reflexión para tu vida. Compártela a otros, no tengas miedo, no tengas temor. Sabes, hay muchas cosas que se comparten en las redes sociales, sin sentidos y muchas cosas. No te detengas en compartir cosas que sí tienen sentido y que sí tienen un valor eterno. Y que son de edificación, no solo para tu vida, sino para la vida de muchas personas. Gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Un devocional es escudriñar la palabra, disfrutarla, desmenuzarla. Eso es un devocional, disfrutarlo. Y esa es nuestra intención, porque igual podríamos traer un mensaje preparado y te lo decimos. Sí. Esto es escudriñar, esto es meternos, esto es viajar en el tiempo y ver cómo era Moisés, qué sucedió aquel día, cómo Dios obra a través de los tiempos. Así que esperamos que sigas disfrutando de estos tiempos devocionales. Te esperamos el próximo jueves a las 9 de la mañana. Gracias a Eva Gómez, nos dice: se les extraña, bendiciones. Norma de León, muy buenos días, bendiciones. Y esa se despide de nosotros, nos dice: saludos a todos los hermanos, sí, saludos a toda la familia de Centro Libre Cristiano y aquellos que nos ven más allá de las fronteras del estado de California, Washington, en México, Honduras, Centroamérica, hasta donde llegue esta señal. Que tenga usted un excelente día. Sí, que disfruten el resto del día, y nos vemos, Dios mediante, el día jueves con otra reflexión de parte de la palabra de Dios. Recuerde, en los postreros tiempos se amontonarán muchos, les dará comezón el oído, dijo el apóstol Pablo, y estos son los tiempos. Hay amontonamientos, hay aglomeraciones, pero vaya usted a saber qué es lo que están escuchando. Cuidado, volvamos a escudriñar y a reflexionar la palabra de Dios. Bendiciones y hasta la próxima. Nos vemos.